Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de cómo la familia Cullen se volvió un vampiro. Estas historias no son mostradas a detalle en las películas, y la verdad que me parecen muy interesantes. Te invito a dejar un comentario contando cuál de estas historias fue tu favorita. Empecemos con Carlisle Cullen. Él era hijo de un pastor. Nació en algún momento de 1640, en Londres, durante una época de agitación religiosa y política. El padre Carlisle y otros pastores lideraron la búsqueda de hombres lobo, brujas y vampiros, alegando que estaban intentando librar al mundo del mal y el pecado. Muchas veces estas personas llegaban a matar a ciudadanos inocentes. A medida de que su padre envejecía, Carlisle se hizo cargo de todo esto, aunque no se sentía tan cómodo matando como su padre, pero era lo suficientemente inteligente como para encontrar un verdadero aquelarre de vampiros que habitaban las alcantarillas en Londres. Carlisle lideró la caza tras ellos, pero fue atacado por un vampiro y lo dejó desangrando. Sabiendo lo que haría su padre, él se escondió en un sótano y ahí es donde tuvo su dolorosa transformación durante 3 días. Cuando la transformación había terminado, Carlisle se sintió horrorizado por lo que se había convertido y probó varias formas de suicidarse, incluyendo morir de hambre, ahogarse y saltar de acantilados. Finalmente estaba tan desesperado por sangre que mientras se escondía en una cueva en un bosque, atacó y se alimentó de una manada de ciervos que pasaban. Él descubrió que podría sobrevivir con sangre animal y lo consideraba mucho más humano que beber la sangre de un humano. Gracias a esto pudo encontrar una vida completamente nueva y pudo lograr vivir siglos de esta manera, y en este largo tiempo se encargó de estudiar medicina. En Italia, mientras estaba estudiando, conoció a los Volturi, el aquelarre de vampiros más poderoso, donde estaban Aro, Marcus y Caius. Eran mucho más educados y refinados que los vampiros de las alcantarillas de Londres, pero aún vivían de sangre humana, y ellos intentaron convencer a Carlisle de que la sangre humana fuera su alimento, pero no tuvieron éxito. Después de 2 décadas de estar con los Volturi, Carlisle se mudó al Nuevo Mundo, donde se convirtió en médico y usó sus habilidades para ayudar a las personas. En 1911, Carlisle trabajó como médico en Columbus. Debido a que el médico local estaba ausente, fue asignado a tratar a Esme, un adolescente en ese momento, después de que se rompió la pierna al caer de un árbol. Ellos sintieron una fuerte atracción, a pesar de que su encuentro fue breve. Aunque había encontrado formas de usar sus habilidades para el bien, no encontró lo que estaba realmente buscando, una compañera que compartiera su filosofía y valor por la vida humana. Su soledad aumentó a lo largo de los años y finalmente comenzó a considerar la posibilidad de crear un compañero propio. Sin embargo, la idea de maldecir a otra persona con la misma vida que él le repugnaba. Hablando de Esme, ella nació en 1895 y creció en una granja en las afueras de Ohio, donde tuvo una infancia muy feliz. Cuando era adolescente, su naturaleza traviesa y juguetona a menudo la metía en problemas. A la edad de 16 años se cayó de un árbol y se rompió una pierna, y ahí fue cuando conoció a Carlisle, pero se mudó poco tiempo después de eso. Pero Esme nunca olvidó al amable médico con quien se había llevado tan bien. Inicialmente quería mudarse al oeste para convertirse en maestra de una escuela, pero sus padres la presionaron para que se quedara y se casara. A la edad de 22 años, en un intento por complacer a sus padres, se casó, pero pronto se dio cuenta de que su esposo era un hombre abusivo. Su familia la obligó a guardar silencio sobre el abuso, y Esme no tuvo más remedio que soportarlo. Para su alivio, su esposo fue reclutado durante la Primera Guerra Mundial, lo que finalmente le dio algo de paz. Esme disfrutó todo este tiempo feliz mientras su esposo no estaba, pero cuando volvió en 1919, los maltratos volvieron. Tiempo después, Esme descubrió que estaba embarazada, y como no quería que su hijo creciera en un entorno tan peligroso, se escapó para vivir con su primo. Cuando su esposo la encontró, ella volvió a escaparse y se hizo pasar por una viuda de guerra. Para mantenerse a sí misma, se convirtió en maestra de escuela, cumpliendo temporalmente su sueño de la infancia. Su hijo nació en 1921, pero murió de fiebre pulmonar 2 días después. Esme estaba devastada y sintió que ya no tenía ninguna razón para vivir e intentó suicidarse. Cuando la encontraron, su condición era tan mala que ni siquiera intentaron revivirla. Inmediatamente la llevaron a la morgue, aunque su corazón todavía latía débilmente. El Dr. Cullen estaba trabajando en el área en ese momento y la reconoció como la adolescente que trató 10 años antes. Esme recuperó la conciencia con un dolor insoportable, pero estaba feliz de ver a Carlisle de nuevo.
Para salvar su vida, él decidió convertirla en vampiro. Cuando despertó, le explicó todo lo que pasó y también le contó que la convirtió en un vampiro para salvar su vida. Para su sorpresa, Esme no estaba enojada con su acto y fácilmente aceptó su nueva vida. Edward nació el 20 de junio de 1901 en Chicago. Él se destacó en sus estudios y se convirtió en un gran pianista. A medida que crecía, Edward se enamoró de la vida de soldado. La Primera Guerra Mundial se prolongó durante la mayor parte de su adolescencia, y Edward soñaba con unirse al ejército cuando cumpliera los 18. Sin embargo, eso cambió cuando él y sus padres se enfermaron de la gripe española en 1918. Su padre murió en la primera ola. Más tarde, la madre de Edward contrajo la gripe y le rogó al médico que lo estaba atendiendo, el Dr. Carsley, que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para salvar a su hijo. Poco después de la muerte de la madre, Carsley sacó a Edward del hospital, lo llevó a su casa y ahí lo convirtió en vampiro. Edward formó un vínculo profundo con Carsley, quien se convirtió en una figura paterna para él, ganándose la confianza y el amor de Edward como nunca lo había hecho con su padre biológico. Fue Carsley quien primero se dio cuenta de las habilidades telepáticas de Edward. Notó que él respondía a preguntas que Carsley no había hecho en voz alta. Edward siempre había tenido un don para leer a la gente. Después de su transformación, esta habilidad se convirtió en un verdadero talento. En 1991, Edward ganó una madre cuando Carsley convirtió a Esme en vampiro para salvar su vida después de su intento de suicidio. Edward todavía era lo suficientemente joven para apreciar el cuidado de una madre, y Esme se lo dio. Un tiempo después, para 1927, se rebeló y escapó de su familia. Durante este tiempo, usó su habilidad de leer la mente para atacar a las peores personas de la sociedad, para hacer justicia, sin importarle que se estuviera alimentando de humanos. Su primera víctima fue el abusivo ex marido de Esme. Unos años más tarde se arrepintió de esa decisión y regresó con su familia, volviendo a su dieta de sangre animal en 1931. Rosalie Hale nació en Nueva York a principios de 1915. Su padre trabajaba en un banco. El trabajo de su padre ayudó a mantener a la familia rica durante la Gran Depresión. Ella nació hermosa y constantemente alabada, haciéndola vanidosa y egocéntrica como resultado. Un día, la madre de Rosalie hizo que le lleve el almuerzo a su padre al trabajo, con la esperanza de que el hijo del dueño del banco se diera cuenta de ella. Y funcionó. Royce King le envió flores a Rosalie. Poco tiempo después empezaron a salir. Su relación se basaba únicamente en la atracción física, ya que Royce a menudo estaba demasiado ocupado en el banco y nunca pasaban tiempo juntos. A pesar de esto, se comprometieron. Una semana antes de la boda, Rosalie visitó a su amiga Vera, quien Rosalie envidiaba por su bebé. Mientras caminaba a casa sacudida por sus pensamientos sobre su relación, Rosalie se encontró con su prometido y sus amigos ebrios. Royce empezó a presumir la belleza de su prometida con sus amistades, y todos la agredieron y abusaron de ella, dejándola casi muerta en un callejón. Rosalie fue encontrada por Carsley. El olor a sangre la había atraído hacia ella. Él la llevó a una habitación donde la convirtió en vampiro. Ella escapó y se encargó de vengarse uno por uno, matando a todos los hombres que la habían atacado. Rosalie se puso un vestido de novia para darle un efecto dramático, y encontró a su prometido encerrado en una habitación custodiada por 2 hombres, porque él sabía que ella iba a venir para matarlo. Cuando lo encontró, torturó a Royce hasta la muerte. Después de su venganza, Rosalie se unió a la familia Cullen. Carsley tenía la intención de que Edward y Rosalie fueran como él y Esme, pero Edward solo quería a Rosalie como una hermana. 2 años después de su transformación, en 1935, Rosalie se encontró con un chico llamado Emmett, que estaba siendo atacado por un oso en las afueras de Tennessee. Los rasgos de Emmett le recordaron al hijo pequeño de su amiga Vera, y por eso Rosalie decidió rescatarlo. Rosalie se resistió al impulso de beber la sangre de Emmett y lo llevó más de 100 millas hasta Carsley, quien luego lo convirtió en vampiro a pedido de ella. Emmett aceptó de buena manera su nueva vida y se convirtió en el compañero de Rosalie. Alice nació en una casa de clase media en 1901. Desde pequeña, ella tenía visiones del futuro, aunque no siempre eran correctas. Ella nunca hablaba de sus poderes, pero un día advirtió a un amigo y a un primo con sus desafortunadas predicciones, pero se negaron a escuchar, y cuando las predicciones se hicieron realidad, la culparon de maldecirlos, lo que logró que la empezaran a llamar bruja. Con el tiempo, Alice tuvo una visión horrible de su madre siendo asesinada por un extraño,
y trató de advertirle. Aunque ella le creía, su padre no. Después de meses de precauciones, sin que sucediera nada grave, su madre bajó la guardia y finalmente fue asesinada. En 6 meses su padre se volvió a casar con otra mujer, cuyo padre era un cliente prometedor. La madrastra de Alice la trató con frialdad, y ella sospechaba que el matrimonio y el asesinato de su madre fueron planeados y llevados a cabo por su madrastra. Su padre se enojó con ella por sugerir que su nueva esposa estaba enferma. Entonces Alice tuvo una visión donde su padre y el asesino de su madre estaban planeando matarla. Ella trató de esconderse en la casa de sus parientes más cercanos, pero la echaron porque aún la culpaban por la muerte de su familiar. Después de esto, su padre la encerró en un manicomio. Un vampiro que trabajaba en el asilo se hizo amigo de Alice y la trató como a una hija. También la visitaba con frecuencia con objetos ocultos en sus manos para probar sus poderes, y la protegía de otros tratamientos horribles lo mejor que podía. Un día Alice tuvo una visión de un poderoso rastreador llamado James viniendo tras ella. Ella le informó al vampiro de esto y él planeaba escapar con ella, pero Alice aún vio a James alcanzándola. Cuando decidió convertirla en vampiro, Alice vio que James estaría muy cerca y que no habría tiempo. El vampiro inmediatamente la mordió, se la llevó y fue a distraer a James, sacrificándose en el proceso. Cuando James finalmente la encontró, su sangre ya estaba completamente transformada y decidió dejarla vivir una existencia salvaje para ver cómo podría resultar en el futuro. Cuando se despertó, el dolor del veneno borró todos sus recuerdos, al igual que lo hicieron los tratamientos impactantes. Pero sus visiones se volvieron más fuertes y su primera visión después de la transformación fue de Jasper, convirtiéndose en su pareja, y también pudo ver un futuro feliz con la familia Cullen. Jasper se unió al ejército confederado antes de cumplir 17 años. En los siguientes 2 años fue ascendido a comandante en el ejército y se convirtió en el comandante más joven de Texas. Después de evacuar a mujeres y niños, regresó a Galveston y se encontró con los vampiros María, Lucy y Neri, que recientemente habían perdido sus territorios. María sabía por su traje que estaba en el ejército y lo convirtió en vampiro con la esperanza de utilizar su entrenamiento y experiencia para crear un ejército eficiente. Él y otros recién nacidos ayudaron a María a recuperar su territorio. Cuando se convirtió en un vampiro, ganó la capacidad de manipular las emociones de las personas, lo cual fue muy útil para controlar a los recién nacidos más jóvenes. Después de un tiempo, cuando a María ya no le servían esos vampiros, Jasper era responsable de deshacerse de ellos, algo de lo que sentía remordimiento porque podía sentir su dolor cuando los mataba. Esto hizo que se deprimiera demasiado. Con el tiempo, Jasper dejó escapar a 2 recién nacidos. Después de este incidente, los sentimientos de María por él cambiaron. Podía sentirlo temerosa y algo desconfiada que estaba hacia él, y sabía que tramaría una manera de destruirlo. Cuando escapó, conoció a Alice. Al principio estaba desconcertado por su comportamiento, pero sin embargo sus emociones alegres lo impactaron enormemente. Resultó que ella lo había estado esperando por años. Cuando ella le tendió la mano, él la tomó y sintió una emoción desconocida por primera vez: esperanza. Estas fueron las historias de la familia Cullen. Espero que les haya gustado. No olvides dejar tu comentario contando cuál fue tu parte favorita. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.